Hola, hola, buenos días para todos. Domingo 23 de junio del 2024. Tratemos de ser cortos. Resulta que muy posiblemente va a subir la gasolina. Porque hago este video antes de que empiece el bodeguerismo de siempre, de uribista, de derecha, de toda esta gente, a decir mentiras y a empezar a juzgar y a decir culpa de Petro, ese guerrillero comunista, castrochavista nos va a joder. Vean, un momentico. Hablemos y hagamos una clasecita pequeña de geopolítica, de comercio internacional y vamos a hablar para que comprendamos qué es lo que está pasando. Resulta que el estúpido de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, hizo algo muy estúpido a estas alturas de la vida, que es bombardear tierra ajena de otro país lejano, que por bajo una lo que hace siempre Estados Unidos, jugar a ser el rector moralista del mundo cuando no tienen autoridad moral de absolutamente nada. Entonces llega este tipo y hace esa gran estupidez que acaba con vidas y que destruye territorio ajeno, bajo el cuento de que ese país, Irak, está haciendo enriquecimiento de uranio y entonces que hay que acabar con eso porque lo están enriqueciendo para usar como material balístico. Yo les voy a ser honesto, ninguna parte del mundo debería estar haciendo enriquecimiento de uranio porque esa vaina no somos capaces de manejarla y controlarla, y hay otras formas de obtener en fuentes de energía y no de material bélico, y las fuentes de energía hay muchas naturales muy buenas, pero bueno, ese no es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que este idiota de Trump hace ese bombardeo y obviamente eso, además de causar un estrés mundial por el tema balístico y de invasiones y de ocupaciones y una posible guerra por las retaliaciones del otro país y los idiotas de Israel echándole leña al fuego, eh, resulta que eso causa un estrés de mercado, geopolíticamente hablando y comercialmente hablando. Y en ese estrés de mercado, damas y caballeros, puede suceder algo, no, va a suceder algo. Se estresa el mercado y eso afecta positiva y negativamente algunos ejercicios de oferta y demanda, entre esas el petróleo. El petróleo, llevamos 2 días en que está subiendo el precio de referencia del barril de petróleo, una cosa loca. No me crean a mí, vaya, miren los precios de referencia del barril de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que sigamos con la clasecita de comercio internacional y de geopolítica. Colombia, en grandes partes de sus ingresos, de la caja menor de Colombia, se llama petróleo. Y en ese orden de ideas, para poder hablar de petróleo, nosotros dependemos mucho del petróleo y tenemos que sacar petróleo crudo porque lo vendemos al mundo, uno, y dos, esto mandamos también petróleo crudo para refinarlo y poder que nos vendan gasolina. Pero ¿por qué? Entonces me dirán ustedes, venga, Diego, ¿y por qué entonces nosotros no producimos todo nuestro petróleo? Resulta que cada país tiene una vaina que se llama la demanda local. Esa demanda local de gasolina supera la capacidad de producción instalada de Colombia con todas sus refinerías. Uno, dos, Ecopetrol, lamentablemente, les doy un tipcito de memoria, sí, de historia. Resulta que su adorado presidente, expresidente, endiosado Matarife Álvaro Uribe Vélez, vendió más de la mitad de Ecopetrol, señores. ¿Sí? Y con la refinería de Buenaventura, de Barranca Bermeja y la refinería de Cartagena, no alcanzábamos a producir la suficiente gasolina que necesitamos para la demanda local. Entonces, ¿qué nos toca? Sacar petróleo crudo y traer gasolina. Eso es costoso. ¿Sí? Entonces ahí empiezan los precios de referencia del petróleo que tenemos que tener. Ay, ¿por qué tenemos que depender de eso? Tenemos que, primero, vender petróleo porque es un negocio para Colombia, vender petróleo crudo para el mundo. Y dos, llevar petróleo, una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, para que lo convertamos en gasolina y volverlo a traer. Pero ya nos toca que comprar es no petróleo, sino gasolina. Entonces, antes de que empecemos a decir, si sube la gasolina, no es culpa de Petro, como están acostumbrados a decirlo, porque Petro antes nos hizo un favor cuando pagó la deuda de gobiernos anteriores, deuda que nos tocó que pagar con pesos colombianos. ¿Por qué? Porque los subsidios que tanto le critican porque creyeron que los subsidios llegaron fue con Petro. No, señores.
en gobiernos anteriores subsidiaron la gasolina para que no se quebraran los pobrecitos distribuidores de gasolina. Eso es una gran mentira y una gran falacia. Y se subsidia la gasolina causándonos una gran deuda. Ustedes ya saben la historia, y por eso cuando Petro equilibra el precio, le sube más o menos 9.000 pesos, quedó aquí entre 15.500 y 16.000 pesos la gasolina. Pero si ustedes ven que desde que se pagó la deuda, el precio quedó estable, el precio no se ha enloquecido. ¿Qué podría enloquecer el precio de la gasolina en este momento? Pues las locuras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llevamos 2 días, vayan y revisen, no me crean a mí, revisen los precios de referencia, revisen cómo está la demanda de petróleo, sigue la misma demanda en todo el mundo, pero el precio por las nubes, todo por un estrés de mercado causado por la estupidez del bombardeo de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, antes de que sigamos y empecemos con los bodegueritos de siempre a decir culpa de Petro, recuerden y tengan presente, el precio de la gasolina depende de la cotización internacional del barril de petróleo y va por las nubes. Entonces eso nos puede afectar. Diego, ¿y entonces por qué no refinamos nuestra propia gasolina? No tenemos la capacidad instalada. Eso es muy poco lo que se ha reinvertido, porque aparte de eso tenemos bandidos de derecha y de izquierda, o de los llamados paramilitarismo, bandas criminales y grupos guerrilleros. Y aparte de eso también tenemos políticos, como lo que hacían los políticos de Antioquia y de otras regiones en el ubérrimo, perforando el oleoducto para sacar válvulas y válvulas y válvulas de desangramiento de la gasolina de ustedes y nosotros, colombianos, la que refinaba en Ecopetrol. Sí, esa que sí refinábamos, se la estaban robando ellos. Entonces tenemos que combatir muchos bandidos, bandidos de corbata y cuello blanco, bandidos armados y bandidos contrabandistas. Es muy berraco. Antes solíamos echarle la culpa a toda la guerrilla, y siguen siendo unos bandidos que hay que combatirlos, pero acuérdense que también nos colocaron paramilitares, nos colocaron Águilas Negras, nos colocaron urabeños, Oficina de Envigado, nos colocaron Cartel de Sinaloa, nos colocaron una cantidad de bandidos adicionales, para que no vengamos a decir culpa de Petro, el país está mal por culpa de Petro. No, son cosas circunstanciales que vienen hace décadas y que no se han podido mitigar por la mala forma en que el Ejecutivo y el Legislativo históricamente en Colombia ha mal manejado el país, y por eso seguimos teniendo estas situaciones. Entonces, antes de que empecemos a decir va a subir la gasolina, culpa de Petro, tengamos en cuenta que hubo un bombardeo en tierras ajenas y que eso causa estrés de mercado, geopolítica y clasecita de negocios internacionales. Eso hace que el precio del barril de petróleo que se cotiza en las bolsas internacionales dispare el precio. Ese valor hace que suba la gasolina, y ese valor nos lo van a clavar a nosotros. Damas y caballeros, bienvenidos a otra nueva clase de geopolítica. Nos estamos hablando y aprendamos a hablar las cosas desde el argumento y con la verdad, no con el odio y la diferencia hacia el otro, porque simplemente no me gusta, sino que tenemos que hablar es con argumentos. Feliz día para todos.